Hola amores, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva reseña de perfume. Bueno, la casa Francis Kurkdjian, Maison Francis Kurkdjian, por supuesto con el perfumista de Francis Kurkdjian a la cabeza, nos crean un nuevo perfume, una nueva fragancia para hombres queriendo trasladar la elegancia del aroma de las rosas a un perfume masculino, dándole carácter y matices de aromas que a un hombre le hagan sentir a gusto portando un aroma de rosa. Me parece muy bien, aunque vamos a tener en cuenta que muchos perfumes, incluso con nota de rosa no declarada, llevan rosa, igual que llevan muchos matices florales, muchas notas aromáticas de flores que no las cuentan, pero sirven para dar esos matices y aromas y carácter a los perfumes. Hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, Francis Kurkdjian nos presenta L'Homme à la Rose. Aquí tenemos la muestra del perfume. Dentro vemos cómo es el perfume, su vial y la descripción que nos hacen de este perfume. Os aconsejaría ver las notas, la composición floral del perfume o la composición general del perfume en la página oficial de Francis Kurkdjian y no en Fragrantica, que las notas no están del todo bien puestas. Os voy a leer las notas y la información que nos dan en la página web oficial y lo comentamos. Este perfume es un perfume de la familia Almizcle Floral Amaderado del año 2020. Contiene esencia de rosa de Bulgaria, Absolute de rosa centifolia de Grasse, pomelo, salvia, jara española y ámbar. La jara española es precisamente la nota que va a darle un tono o nexo de unión entre las notas florales y también aportarle un toque amaderado al perfume. Bien, perfume con una intensidad media alta al inicio porque es un perfume que sale con un absolute de rosa y muy intenso e interesante al inicio. Después de unas 2 horas ya se queda en una intensidad más media con una duración que puede llegar a las 9-10 horas. Bueno, en este perfume desde luego tenemos el carácter de la rosa. Cuando tú te pones este perfume al inicio, nada más empezar, vamos a tener una rosa que tiene incluso matices verdes incluso frescos. Probablemente tenga alguna nota de inicio que nos lo va a refrescar. Por supuesto, tenemos el pomelo. El pomelo, yo creo que es eso precisamente que le da una parte verde o fresca. Ya sabemos que el pomelo incluso te da una sensación medio amarga y te refresca el inicio con el encuentro de la rosa. Aquí han utilizado un par de rosas potentes, con un carácter maduro. O sea, sobre todo lo que es la rosa de Bulgaria tiene una presencia imponente en el perfume. Poquito a poco, según se va disipando ese inicio fresco que le va a dar el pomelo a la rosa, nos vamos a encontrar con una rosa que tiene esos matices verdes, intuyo que provienen por la parte de la salvia, y poquito a poco lo que es la parte amaderada de la jara y el ámbar del fondo le van a dar un carácter masculino a lo que es la parte de la rosa. Al inicio, una rosa que es una rosa con cuerpo, con potencia, viene refrescada y poquito a poco va pasando a una rosa más verde y amaderada de fondo. Este perfume va a terminar en nuestra piel con, diríamos, esos toques ambarados, ligeramente amaderados y de rosa potente. Potente, pero ya terminando esas últimas horas en nuestra piel. Es una forma interesante, diría que con un cierto carácter sencillo. No nos hemos complicado en tratar de transformar
ni de camuflar las notas de rosa tapándola con otro tipo de aromas. No, aquí la rosa la vas a sentir. La rosa se siente, pero se le ha querido dar eso, acompañarla de aromas fácilmente distinguibles olfativamente, que le dan ese carácter al perfume y acompañan a la rosa. Por supuesto, cuando tú pruebas el perfume, te tiene que gustar la rosa sí o sí, ya seas hombre o mujer, porque sigo diciendo, y todos entendemos que los perfumes nicho son muy unisex, y este perfume le puede gustar a una mujer perfectamente. Únicamente que como mujer te tiene que gustar la rosa y un fondo amaderado y de ámbar en el perfume, ¿de acuerdo? Ese es el carácter. Precisamente esa parte unisex es la que, dentro de lo que es el hombre, tú tienes que encontrar ese carácter. No es una rosa que yo la sienta como de maquillaje, porque es una rosa que al estar acompañada de, por ejemplo, la salvia, que le va a dar ese tono entre verde, balsámico, entiendes, al perfume, ya no es tanto como de maquillaje, sino como de una rosa con ese carácter incluso muy cerca de lo muy natural en ese carácter del perfume. Y luego, por supuesto, cuando llegas a la parte donde te encuentras el ámbar y esos ligeros matices amaderados, es cuando ya desde luego te das cuenta de la forma del perfume. Es un perfume que transporta la elegancia de lo que es la rosa, pero dentro de todo este carácter es incluso un aroma sencillo y fácil de entender. Rosa amaderada con matices verdes. Ahí la tienes. Ahora bien, como te digo, yo la siento muy unisex. Una mujer muy apasionada de la rosa le va a gustar. Y si eres hombre, sencillamente, si te gustan esos matices de rosa y te gustan los matices florales en los perfumes, lo vas a disfrutar, pero te tienen que gustar. Como todos los perfumes, hay que probarlo antes de comprarlo. Por suerte, pues mira, aquí tenemos una de las muestrecitas, con lo cual te lleva a poder probar el perfume. Todo siempre. ¿Por qué? Porque son este tipo de perfumes, es personalidad. Dentro de estos perfumes es así como tú tienes que identificarte con ellos. No es complicado. Carácter floral de rosa amaderada y ámbar. Es así como te lo vas a encontrar. Ahora bien, ¿te gusta o no te gusta la rosa? Depende. Yo creo que la rosa, bien equilibrada con los otros aromas, traslada elegancia. Sí es cierto que muchos hombres no están demasiado acostumbrados a llevar este tipo de tonos florales, porque aquí, por ejemplo, está por encima la rosa antes de los tonos amaderados. No es una madera dura, pesada. Precisamente por eso creo que es un perfume versátil en cuanto a época del año. No es pesado en el caso de verlo como masculino, por lo cual lo podríamos utilizar en cualquier época del año, al menos eso en mi opinión. Interesante la forma de aplicar los aromas para crear un perfume para hombre con aroma de rosa. Así que bueno, cuestión de probarlo y de gustos personales, pero siempre hay que probar, descubrir para saber también y experimentar y descubrir nuestros propios gustos. Así que amigos, si ya has tenido la oportunidad de probar este perfume del perfumista Francis Kurkdjian, por favor cuéntanos qué te parece esta nueva creación. ¿Lo sientes unisex, masculino, femenino? ¿Qué impresiones te ha dado? Cuéntanoslo todo, que por supuesto tu opinión es muy importante. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.